Nuestros más cordiales saludos, apreciados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es un grande privilegio encontrarnos nuevamente por este medio para compartir con vosotros la palabra de Dios. En esta oportunidad tenemos la visita de nuestro apreciado pastor Marcelo Riz. Muy buenas noches, apreciado hermano. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí también es una gran alegría poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Gracias, hermano Gabriel, por la invitación. Y aquí, con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar esta temática. Amén. Gracias, hermano, gracias. Bien, apreciados hermanos, hermanas, amigos que también nos acompañan en este canal Antorcha MR, los invitamos a también compartir este mensaje con más de nuestros semejantes. En esta hora, en esta noche, tenemos un tema muy importante en el cual nos vamos a concentrar todos. El título del estudio en esta noche es el bautismo. Y para ello vamos a dar lectura la palabra de Dios, el libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Después de esta lectura de la palabra de Dios, vamos a unirnos en oración para pedir la dirección divina de nuestro Padre Celestial. Oremos. Oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das para poder escudriñar tu santa palabra. Tu Santo Espíritu nos guíe a comprender, nos guíe a aprender y también a que nuestra vida espiritual pueda crecer conforme a tu voluntad. Te rogamos que este mensaje pueda llegar a muchos corazones, muchas familias que están buscando eh, su salvación, que están buscando aprender más de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. 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 Bien, ahora sí vamos a tener a llevar adelante este tema muy especial, el bautismo. Para ello, vamos todos a anotar los puntos importantes, los textos que en casa también podamos analizar a la luz de la palabra de Dios, la Santa Biblia, el espíritu de profecía. Tenemos este tema que es el bautismo, así que nuestro hermano Marcelo nos va a dar una introducción. Ya tengo una pregunta muy especial. Hermano pastor, ¿qué es el bautismo? ¿Cómo podemos comprender el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Esta pregunta importante, ¿no? Hermano Marcelo, adelante. Sí, entonces vamos a tratar en este desarrollo, hermano Gabriel, entonces vamos a tratar justamente así, que podamos de explicar las preguntas que generalmente la gente se hace, ¿no? Entonces, como tú acabas de hacer justamente esa pregunta, ¿qué significa el bautismo? O tendríamos que primeramente entender qué significa la palabra bautismo, ¿no? La palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega baptizo, eh, dada en el Nuevo Testamento, y está claro que esta palabra precisamente significa inmersión o sumergir o colocar debajo de. Entonces, cuando hablamos de qué significa la palabra bautismo, justamente significa eso. Y tenemos que tener muy en claro esto para iniciar nuestra temática del bautismo, que bautismo significa inmersión, significa sumergir, ¿verdad? Y en base a eso es como nosotros vamos a entender qué es el bautismo.
¿no? Interesante, hermano Marcelo, muy interesante, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿no? Comprender el original de la palabra en griego, ¿no? Ujú, Baptizo, ¿no? Que significa inmersión o sumergir, porque sumergir, hay diferentes formas de bautismo que ahora se practica, ¿verdad? Se practica en diferentes iglesias, ¿no? Hay bautismo, aún hasta se bautiza a niños. correcto. Entonces, en el estudio que estamos llevando adelante, vamos a llegar a comprender la forma correcta a la luz de la palabra de Dios sobre el bautismo. Así Hermano es. Marcelo, ¿qué podemos decir de las formas de bautismo? Como usted ya mencionaba, ¿no? Hay formas de bautismo, por ejemplo, dice por aspersión. ¿Qué Bien. entendemos por aspersión? Bueno, mira, en verdad hay muchas formas de bautismo, ¿no? Hoy día que realizan las diferentes denominaciones o etnias y es de asombrarse, ¿no? Cuando hablamos de aspersión es una metodología también donde se toma agua y se salpica a las personas, ¿no? Con agua como símbolo de que está llevando a cabo el bautismo, simplemente salpicándole con agua. Pero así como eso hay muchas más. Tenemos, mira, hace un tiempo atrás yo me recuerdo haber visto un video que me llegó a mí de una etnia allí en Occidente que había decidido realizar bautismos con bebidas de gaseosa. Entonces las personas iban pasando y se les derramaba una botella completa de esa bebida encima y ya estaba, para ellos ya estaba bautizada. Entonces venía otra, agarraban otra botella, le volcaban esa botella de bebida sobre su cabeza y ya estaba bautizada. Y de esa forma iba la gente haciendo fila para bautizarse. También es conocido el caso de un hombre que decidió bautizarse en una piscina de pétalos de rosa. Entonces él se metió en una piscina con pétalos de rosa y hizo un bautismo así. En otras iglesias que bien conocemos hacen el bautismo a los niños, donde hacen lo que se conoce como el bautismo, el nombre ahora se me está escapando, pero es una metodología de bautismo donde se toma el agua con un recipiente y se vuelca en la cabeza del niño y de esa forma queda bautizado. Y Es así como eso por tenemos infusión, ¿no? Por infusión. por infusión, ¿verdad? Y ese tipo de bautismo es el que más se ha visto en los niños, ¿no? En los bebés principalmente. Pero estas iglesias que lo practican, así en los bebés también lo practican en personas que de adultas quieren ser bautizadas por esa denominación. Entonces, esa es otra metodología de bautismo. Y después está el bautismo por inmersión, ¿no? Que es el bautismo que practica la Iglesia cristiana conforme a las Escrituras, el cual vamos a ir desarrollando en su momento. Pero sí es importante entender que existen muchas formas de bautismo. Hay gente que se bautiza a sí misma, va a un lugar y se sumerge y sale y ya está, se bautizó, ¿no? Entonces tenemos que entender qué significa bautismo, las diferentes formas de bautismo hay, pero tenemos que entender cuál es la verdadera forma de bautismo, la que la palabra de Dios enseña, y qué requisitos se deben de recaudar, por decirlo de esta manera, para poder ser bautizado y recibir la promesa de Dios. Bien, 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 muy interesante, ¿no? Entonces, podemos llegar a comprender que el bautismo por inmersión está de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Una pregunta muy importante que surge en este momento, hermano Marcelo, eh, ¿cuál es el significado del bautismo, no? ¿Cuál es el significado para que las personas que hoy en este momento puedan comprender, según la Biblia, el verdadero significado del bautismo? Correcto, ¿no? Bueno, el verdadero significado del bautismo es sumamente importante entenderlo porque en base a eso vamos a poder saber cuál es el verdadero bautismo, ¿verdad? Entonces, para eso me gustaría que podamos buscar en la palabra de Dios y vayamos al libro de Romanos. Eh, el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, allí dice lo siguiente, miren, prestemos atención
a cómo se expresa aquí el apóstol en relación a lo que es el bautismo y su significado. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Fíjense, aquí utiliza la palabra sepultados. ¿Qué es algo que una persona que es sepultada es una persona que es metida debajo, ¿no? En este caso de la tierra, ¿no? Es sepultada. Y habla de la muerte por el bautismo. O sea que cuando uno se bautiza, hay una simbología de muerte y es sepultada, que sería la expresión máxima de morir al pecado, de morir al mundo para vivir en Cristo, ¿verdad? Entonces sigue el texto bíblico y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, vamos a repasar el texto. Dice que somos sepultados por medio de la muerte del bautismo. El bautismo tiene la simbología de una muerte, pero a su vez tiene la simbología de una resurrección, porque dice, y somos resucitados para la gloria del Padre. ¿Para qué? Para tener una nueva vida. En pocas palabras, el bautismo es ser sepultado debajo del agua, morir al pecado, salir debajo del agua como una nueva vida para vivir ahora en conformidad a la voluntad de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 6 habla mucho del significado de lo que es el bautismo en sí. Eh, Aquí un comentario, Sí, Pastor Marcelo, un comentario aquí. Esto es un mensaje 57, publicado en el año 1900. Dice, el hombre es puesto en su tumba líquida en ujú, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, correcto, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. correcto. Las tres grandes potestades del cielo son testigos, son invisibles, pero están presentes. Qué precioso, ¿verdad? Justamente eso que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, dentro del significado del bautismo está también la importancia del bautismo, justamente bajo la visión de esos testigos principales que son la misma divinidad allí en el acto mismo. Pero me gustaría dejarles esa tarea a nuestros queridos amigos que están participando de estos estudios. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 23, nos habla justamente de ese simbolismo de la muerte al pecado y de la nueva vida en Cristo, que justamente ese recurso, ese comentario que tú acabas de mencionar, se basa en el pensamiento del apóstol Pablo de Romanos, ¿no? Bien, muy interesante, muy interesante. Vamos avanzando. Este tema es muy, Sí, muy precioso, ¿no? Comprender. Hermano Marcelo, después viene el emerger, ¿no? Como ujú, el salir, ¿no? Salir del agua, que simboliza el nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, correcto. Ahora mira, algo interesante. Hay personas, yo recuerdo cuando fui bautizado, a mí se me acercó una ancianita y me dijo así, mira, ahora en el cielo hay un libro nuevo, de una nueva vida que comienza. Es como un cuaderno limpio. Ella me explicó así, me dijo, mira, es como cuando los niños empiezan en el colegio, su cuadernito es limpio, sus hojas blanquitas, las puntas están todas bonitas, ¿verdad? Y uno trata de cuidar, de escribir prolijo, de subrayar, de no hacer tachones, que no se doblen las puntas, ¿verdad? Entonces decía, hoy tu libro ese que estaba quizás con muchos tachones, con rayones de tu vida en el cielo, se cerró ese librito y se abrió una página nueva a través del bautismo, una nueva vida, un cuadernito limpito. Cuídalo, me dijo. Cuídalo de no hacer muchos tachones, cuídalo de que no se te arrugue la página, ¿verdad? Y de esa forma ella quería simbolizar lo que era una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tenemos que dejar algo muy en claro aquí, hermano, porque muchas personas creen que el bautismo es el registro del hombre en el libro de la vida. Si ustedes recuerdan, disculpen, si ustedes recuerdan, en cierta ocasión los discípulos venían de hacer una obra que Jesús los había enviado en misión, y ellos estaban muy agitados, estaban muy felices,
venían y le decían, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos sanado enfermos, hemos predicado la palabra, y estaban emocionados y muy felices. Y Jesús corta la conversación y le dice, más está bien que ustedes estén felices por todo, pero ustedes tienen que estar más felices de que su nombre permanezca en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, el bautismo es un medio de la gracia para alcanzar la salvación, y eso lo vamos a desarrollar a continuación. Y el bautismo es una de las garantías para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Pero el bautismo no significa que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Nuestro nombre en el libro de la vida fue inscrito mucho antes de ser bautizados. En el momento que una persona acepta a Cristo como Salvador, a Jesús, y entiende que es su Salvador, su nombre es registrado en el libro de la vida. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, ahí está el desafío. El desafío está en que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Y el bautismo es justamente uno de los medios de la gracia que Dios ha otorgado para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Entonces, por eso es tan importante el bautismo. El bautismo no es algo que nosotros podemos tomar a la ligera o de repente bajo un sentimiento o un pensamiento de postergación. No, porque aquí la preocupación es que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Entonces, nosotros bien entendemos, y me estoy saliendo un poco del tema central, pero me parece muy importante destacarlo, que nosotros entendemos que hoy día estamos pasando por el juicio investigador, ¿verdad? Y allí nuestro nombre que está en el libro de la vida será presentado en algún momento, cuando tomen nuestro nombre. Y en base a la aceptación de los medios de la gracia, de todo lo que Dios puso a nuestro alcance para alcanzar la salvación, es que nuestro nombre permanecerá allí. Y a esto podemos agregar el texto, ¿no? Aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa será? Salvo, ¿no? ¿Cómo dice hermano Gabriel? Salvo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el bautismo es el medio de la gracia también para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. ¿Bien? Claro, muy interesante, hermanos, el tema, ¿verdad? Porque hay un peligro, ¿verdad, Pastor Marcelo? El nombre puede estar allí en el libro de la vida, pero también puede ser borrado, ¿no? Hay un peligro, ¿no? Quitado, borrado. Por supuesto. Entonces, a todos nosotros, estudiantes de la palabra de Dios, ah, somos llamados a escudriñar la palabra del Señor para fortalecer nuestra fe. Bien, Correcto. continuamos en el tema. Eh, Podemos ver algo importante ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, llega a la iglesia, llega a conocer el mensaje y ve que se realiza un bautismo en la iglesia, ¿no? El pastor realiza el bautismo y de repente él desea ser bautizado en ese momento. Hay Ujú. pasos, ¿no? Hay pasos que hay que seguir, hay pasos que se deben dar, o es que la persona puede ser bautizada inmediatamente. Él se emocionó, le gustó, él vio que realmente es muy hermoso ¿no? El acto que se lleva, el pacto. De ese hermano, de esa hermana que está siendo bautizado, y ahora él decide ser, también quiere bautizarse en ese momento. Hermano Marcelo, ¿hay pasos a seguir? O se puede bautizar Es inmediatamente. una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y que es muy debatible, pero que también es muy comprensible. Entonces, mira, yo creo, hermano, que algo muy importante, siguiendo nuestra temática de entender qué es el bautismo, es entender eh, más ampliamente el significado del bautismo, porque una persona que, como tú bien has dicho, de repente puede emocionarse, excitarse por la situación, conmoverse por la situación y querer bautizarse sin tener pleno conocimiento del significado del bautismo, es un pacto incompleto, ¿verdad? Y entonces bajo esa figura, bajo la falta de entendimiento, se pueden cometer muchos errores. Pero me gustaría que podamos leer algunos textos bíblicos. ¿Tienes tu Biblia ahí, hermano Moisés? Sí, aquí ¿Sí? tenemos nuestra Santa Biblia, estamos Muy bien, dispuestos ahí a tenemos la dar espada a mano. Muy lectura. bien. Entonces, hermano, yo te voy a pedir que tú busques dos textos bíblicos y yo voy a buscar otros dos. Me gustaría que busques Juan capítulo 3 y vas a leer el versículo 3, 7 y 8. Yo te los voy a repetir, no te preocupes.
y Marcos capítulo 16, 16. Yo voy a leer Juan capítulo 3, 5 y Mateo 3, 11. Y vamos a ver en estos textos el significado del bautismo. Vamos a ver que vamos a ampliar más ese pensamiento. Entonces, el libro de Juan capítulo 3 en el versículo 5 dice lo siguiente. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en esta conversación que el Señor Jesús estaba teniendo con Nicodemo, que era una persona que conocía la palabra de Dios, él ahora le estaba diciendo que el bautismo es un nacimiento nuevo, pero ese nacimiento nuevo tiene ciertos requisitos, que es nacer del agua, o sea, hoy hablamos de esa tumba de agua, ¿no? Donde va la inmersión para poder ser nueva criatura, nueva vida, y habla del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo tiene que tener estas esencias, esto que marca la diferencia entre cualquier otro tipo de bautismo. Conforme la palabra de Dios, el verdadero bautismo es nacer del agua y nacer del Espíritu. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 3 y allí vamos a ver otras cositas que nos detallan la importancia y el significado del bautismo. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién estaba hablando estas palabras? Era el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Y él estaba expresando lo que era la simbología o lo que era la importancia del bautismo al recibir el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautismo tiene que tener esa figura, el bautismo por medio del agua, pero muy importante por la recepción del Espíritu de Dios que viene a hacer de nosotros una nueva vida. Ahora, hermano, pueda leer Juan capítulo 3, versículo 3, 7, versículo 3, versículo 7 y versículo 8, por favor. La palabra de Dios dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Entonces, mira, nuevamente vuelve a ratificar, ¿verdad?, la importancia del Espíritu Santo en el bautismo. Porque mira, el Espíritu Santo es el que obra, por eso el Señor Jesús cuando él dice que él iba a dejar a sus discípulos, decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y os guíe a toda verdad. ¿Cómo una persona alcanza el bautismo? Es por medio del conocimiento de la verdad a través del Espíritu Santo. Si el bautismo no tiene la virtud de los dones del Espíritu Santo que guían a la persona hacia la verdad, el bautismo es incompleto. Yo ya mencioné dos veces esta palabra incompleto porque más adelante vamos a entender por qué a veces existe la necesidad, por ejemplo, de un rebautismo. Pero eso es una materia que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero creo que estos textos que hemos leído en este momento nos hacen un panorama más amplio, o nos han dado un panorama más amplio del significado del bautismo y de la importancia que éste tiene cuando se lleva a cabo conforme lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Bien, bien, entonces podríamos decir en esta primera parte, ¿no? En estos pasos que se deben dar para hacer el pacto con el Señor sería, ¿no? En primer punto sería el discipulado, ¿no? Discipulado que es aprender de las enseñanzas de Jesús y estar dispuesto a seguirlas, ¿no? Y podríamos decir también en un segundo paso de la fe, ¿no? Creer en Sí, Jesús como Salvador y Señor, ¿no? pero antes que pases a la fe, me gustaría agregarte allí, vamos a hablar un poquito de lo que es el discipulado.
¿sí? Ujú. Y me gustaría que leamos ahí Mateo capítulo 28 19 al 20, en lo que es la visión de comenzar este proceso para que la persona pueda alcanzar el bautismo, ¿verdad? Si lo tienes, puedes leerlo, hermanito. Bien, dice así, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, allí está la expresión de Mateo de cómo comienza el proceso para que una persona llegue al bautismo. Allí dice que el Señor envió y dio esta orden a todos en ese momento a los discípulos y a nosotros nos llega hasta el día de hoy, es una orden de Jesús. Tenemos que ir predicando el Evangelio al mundo entero, haciendo discípulos, ¿verdad? ¿Qué significa discípulo? ¿Qué cualidades tiene un discípulo? ¿Se te Es un ocurre alumno. algo, hermano? Es discípulo, se puede decir que alguien que está aprendiendo, ¿no? Un alumno, ¿no? Ujú. Bien. Alguien que está aprendiendo, ¿sabes qué? Yo le agregaría una palabra. Es una persona que está dispuesta a aprender. Ese es un discípulo, ¿verdad? Porque Correcto. hay personas que de repente no están dispuestas a aprender y quieren ser discípulos, ¿verdad? Pero a veces se olvidan que son alumnos y no maestros. Entonces, un discípulo es una persona que eh, tiene intenciones de aprender, quiere aprender. Ese es el verdadero discípulo. Entonces, bajo esa figura, el Señor Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos, justamente era buscar a esas personas que quieren conocer sobre el reino de Dios, que quieren conocer cuál es la voluntad de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios querer hacer la voluntad de Dios, porque ¿cómo una persona puede hacer la voluntad de Dios si no sabe cuál es la voluntad de Dios? Es imposible. Entonces, un discípulo que no sabe cuál es la voluntad de Dios no puede ser bautizado. Tiene que primero ser un verdadero discípulo. Entonces dice, haced discípulos en todas las naciones, y ahora sí dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está eh, la visión que hablábamos hoy de la importancia del bautismo. En el bautismo se hacen presentes justamente los tres seres de la divinidad como testigos supremos de este pacto maravilloso de pasar a ser parte del reino de Dios. Cuando una persona se bautiza, pasa a ser parte del reino de Dios. Y para eso tienen que estar allí los tres seres de la divinidad presente para dar certificación de que ahora ese ser humano, esa persona ha tomado la decisión, porque es una decisión, no es una imposición, el bautismo es una decisión de ser parte del reino de Dios. Como buen discípulo, como buen, a ver, la palabra aprendedor no creo que sea correcta, pero como buen discípulo que ha aprendido, ahora pasa a ser parte del reino de Dios. Y cuando reciben el bautismo, el Señor hace una promesa, porque mira, el bautismo también, hermano, es algo que, a ver, me gustaría quizás una subpregunta. ¿Será que cuando uno se bautiza deja de ser discípulo? ¿Qué te parece, hermano Moisés? Em, no creo, ¿no? Pienso No, que seguimos aprendiendo, ¿no? Estamos dispuestos a aprender más de Jesús, ¿verdad? correcto. Entonces quiere decir que si uno sí se bautiza, sigue siendo discípulo. Quiere decir que uno para llegar al bautismo no dejó de ser discípulo. O sea que no es perfecto cuando llegó a su bautismo, sino que ha llegado a una, vamos a decir, a un conocimiento que lo habilita para querer seguir en el desarrollo del crecimiento y del conocimiento. Lo habilita para poder dar el paso, porque el bautismo es solamente un paso para seguir avanzando en la carrera cristiana. Entonces, si yo me hubiese puesto a pensar, hermano, yo estaba pensando en esto, digo, si yo me hubiese puesto a pensar que para bautizarme tenía que saber todo, hermano, yo hoy, 25 años después de mi bautismo, sigo aprendiendo. Entonces, cuando una persona piensa que tiene que aprender todo para ser bautizado, eso es un engaño satánico. Creer que uno tiene que saber todo para ser bautizado, eso no es verdad.
nosotros alcanzamos un nivel de conocimiento que nos capacita para entregarnos a Dios, porque mientras la persona incrédula no conoce a Dios, no sabe de la voluntad de Dios, simplemente no siente la necesidad de ser bautizado. Pero a medida que uno empieza a conocer al Señor, se convierte en un verdadero discípulo, empieza a adquirir conocimiento, ahora quiere ser un discípulo del Señor Jesús. Y en ese proceso de conocimiento, acepta a Jesús como su Salvador, hace su pacto bautismal y sigue adquiriendo conocimiento el resto de su vida en lo que conocemos también como el proceso de la santidad, que dura toda la vida. Y eso también echa por tierra ciertas malas interpretaciones o quizás ciertas ideas que tiene la gente donde se creen que las personas bautizadas son más santas. No es así. En realidad son personas que están luchando con su naturaleza pecaminosa y que están, con la gracia de Dios, avanzando hacia su deseo que es alcanzar la salvación por medio de Jesús. ¿Se entendió la idea de lo que es un discípulo, hermano? Correcto, muy, muy correcto, está muy claro. Vemos entonces, como usted ya lo mencionó, queridos hermanos, como el pastor ya lo mencionó, entonces somos alumnos, alumnos en Cristo con el deseo de aprender, ¿no? De seguir aprendiendo continuamente de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Ahora, somos hermano, discípulos. dentro de ese discipulado, ¿cuánto tiempo necesitaría una persona para prepararse para ser bautizada? Si nosotros vamos a registros bíblicos, hubieron actos de bautismo que pareciera que fueron inmediatos, ¿verdad? No sé, se me viene ahora a la memoria un ejemplo muy conocido que fue el etíope, ¿verdad? El etíope iba en su carro, se acerca a Felipe, él le explica ahí sobre Jesucristo y pasan por un lugar donde había agua y es bautizado, ¿verdad? ¿Será que esto fue así tan inmediato en el etíope? En verdad, hermano, no fue así de un día para otro o de horas para otra que fue bautizado simplemente, sino que este hombre ya conocía la fe judía, fue a participar de la Pascua conforme dice el relato bíblico y ahora regresaba de esa celebración de la Pascua y venía leyendo justamente los evangelios, venía leyendo justamente, perdón, las Libro de Sagradas Isaías. Escrituras a través de los profetas de Isaías, ¿verdad? Y él allí ahora adquirió dentro de esa condición de discípulo, de, de conocimiento que ya tenía, ahora adquirió una base que lo sustentaba para poder ser bautizado. ¿Entiendes? Entonces ahora él fue bautizado en ese momento. No hay ningún bautismo en la Biblia de personas que en el momento recibieron el conocimiento y fueron bautizadas. Por ejemplo, el bautismo que Pedro realizó de miles de personas, esas personas no llegaron al conocimiento de la verdad en el momento, ellos entendieron su pecado en ese momento, pero el conocimiento ellos lo traían, eran judíos, ¿entiendes? Y así nosotros vamos a mantener. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy día de una persona se quiere bautizar, ¿cuánto tiempo necesita para prepararse para su bautismo? Eso va a depender de la persona, de su capacidad de entender, de aceptar, porque una cosa es saber y otra cosa es aceptar, eh, y en ese proceso practicar en parte la voluntad de Dios en su vida. Van a haber cambios en su vida que lo van a habilitar para él decir, ya, yo quiero ser del reino del Señor. Entonces a veces puede llevar un periodo de 6 meses, algunos pueden llevar un año, algunos pueden llevar más tiempo. Eso va a depender de la capacidad de la persona que tenga en aceptar y en practicar la voluntad del Señor. ¿Mm? Entonces, Entonces, eso quería agregar para que quede un poquito más claro, ¿no? se puede decir entonces que de estar dispuesto a seguir a Jesús, ¿verdad? Correcto. Y eso se Correcto. va a ver porque el Señor Jesús mismo lo dijo, por Los sus frutos los conoceréis. conoceréis. Ujú. Entonces, si una persona, porque mira, ahí entra otra parte también que tenemos que entender, que el Señor dio autoridad a la iglesia para justamente vincular las almas a la salvación, ¿no? La iglesia es el medio de Dios establecido para vincular las almas hacia la salvación, o sea que la iglesia es la que va a recibir a los nuevos miembros.
¿no? Entonces la iglesia va a ver a esa persona si en realidad ha aceptado a Jesús en su corazón, va a haber un cambio en esa persona. Y esos cambios que evidencia son los que lo habilitan para poder tomar esa parte tan importante o ese medio de la gracia que es el bautismo. Bien, entonces, muy interesante, lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios en este momento. Y ahora podemos entrar a llegar a comprender el segundo paso, podríamos decir así, ¿no? Que sería la Ujú. fe. ¿Qué Bien, podemos decir esto, hermano Marcelo? bien. En relación a la fe, que justamente va ligado a lo que es el creer, es un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? En el proceso del discipulado, la persona empieza a creer y comienza a desarrollar la fe, y esto va a llevar a un cambio, ¿no? En la vida. Pero fijémonos que no es solamente el hecho de creer. Cuando hablamos de creer, y esto lo ligamos al creer unido a la fe en el Salvador, que es nuestro Señor Jesús, eso va a llevar en nuestra vida las obras, por decirlo de esta manera, que es el cambio en nuestra vida. Porque no basta solo con creer. La misma palabra de Dios, allí en el libro de Santiago, capítulo 2 versículo 19, nos dice que los demonios también creen, ¿verdad? Entonces, no basta simplemente con creer. En verdad, el creer del cristiano se aferra a la fe. Es una creencia basada en la fe, en el conocimiento de aquello que no podemos ver, sino que simplemente lo aceptamos porque es así la voluntad del Señor. Entonces allí va a venir lo que nos aconseja la palabra de Dios, ¿verdad? En relación a llevar un cambio que ilustre realmente lo que nosotros creemos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, entendemos su palabra y decimos que creemos, ese creer se convierte justamente en las obras, ¿no? Entonces, creer sobre todas las cosas, principalmente, y es la base de todo, es creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Al creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, lo demás es todo por añadidura en nuestra vida. Los cambios van a ser imperceptibles por nosotros mismos, sino que simplemente van a florecer en nuestra vida. Pero para eso tenemos que, por fe, creer y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y Señor. Bien, se puede decir que la fe incluye obediencia. Sí, correcto. La fe incluye obediencia. Porque mira, ah, ¿cómo puedo decir que yo creo, acepto, pero no lo hago? Eso es algo, eso es incredulidad. Eso me recuerda, cuando hablamos simplemente de creer, eh, que no es lo mismo que tener fe, que también es un sinónimo de creer, por decir así, pero la diferencia de la fe es sustentada por medio de Dios en el ser humano, ¿verdad? No es innato en nosotros, sino que Dios por medio de su Espíritu Santo obra en nuestro corazón, y las evidencias del Espíritu Santo en mi vida me hacen creer en Dios continuamente, ¿verdad? En todas las pequeñas cosas de la vida vamos a ver la mano poderosa de Dios por medio de la fe. Pero cuando hablamos del simplemente hecho de creer y decíamos que los demonios también creen, podemos verlo en la Sagrada Escritura a través de los mismos israelitas en el desierto. Ellos veían de repente la columna de fuego de noche, la nube que los protegía de día, el maná que descendía del cielo. ¿Ellos creían o no creían en Dios? Creían, pero sin embargo eran incrédulos. ¿Cómo es eso? Creían y eran incrédulos, ¿verdad? Simplemente ellos eran guiados por lo que veían, pero no habían desarrollado la visión espiritual de Dios, y su incredulidad los hizo peregrinar 40 años en el desierto. Entonces, la fe nos impulsa a la obediencia. La verdadera fe nos impulsa a la obediencia. Queremos hacer la voluntad de Dios. No porque Dios la imponga, sino que nosotros vamos a querer hacerlo de propia voluntad. Obedecer sus Bien. mandamientos, en otras palabras. Correcto, correcto. Entonces, para que nuestros hermanos puedan comprender
lo que estamos llevando adelante este estudio, vemos que estamos en los pasos para poder hacer este pacto, el bautismo. Hemos Ujú. visto en primer lugar que es el discipulado, ¿no? Y ahora estamos en la fe, que incluye la obediencia, ¿no? Que incluye la obediencia. Una fe verdadera nos lleva a obedecer, ¿no? Por amor a nuestro Salvador, a seguir sus pisadas, a, a- a ser guiados por Cristo, ¿verdad? Entonces la fe Hacer verdadera nos sobre todas las lleva cosas la voluntad de Dios. a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Correcto, correcto. Em, ¿Qué más podemos decir en los pasos? Entonces, podemos decir del arrepentimiento también, hermano Marcelo. También, correcto. El arrepentimiento es otro de de las manifestaciones de la conversión, ¿no? Del discípulo. Entonces, podemos leer un texto bíblico allí en el libro de Hechos, hermanos, si tú lo puedes buscar. Hechos, capítulo 2, el versículo 38, que allí justamente nos habla de la necesidad del arrepentimiento para ser bautizado. No dice, la palabra de Dios no dice, bueno, vamos a leer el texto primero. De Hechos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces veamos, aquí no está diciendo primero se bautiza y después se arrepiente. No, no es así. Primero se arrepiente y después se bautiza. Entonces el arrepentimiento es también parte de ese proceso donde la persona que va a tomar la decisión de entregar su vida al Señor a través de las aguas del bautismo se va a dar bajo la figura de un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es darse cuenta de algo que no está bien y querer enmendarlo o abandonarlo. Entonces el arrepentimiento va a llevar a la confesión, ¿no? Y en esto también tenemos que ser muy eh, entendidos con la gracia de Dios. Cuando hablamos de la confesión por arrepentimiento, es algo que Dios pide que nosotros lo hagamos con Él, no con los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿a quién confesamos nuestros pecados? Es a Dios, por medio de la oración. Y allí el Señor Jesús en el libro de Mateo decía, ahí tú entras en tu habitación, cierras tras tu persona a la puerta y allí en lo secreto hablas con Dios. Le pides perdón por tus pecados, confiesas tus errores. Y en su misericordia también por fe tienes que aceptar el perdón de Dios. Dios perdona todos nuestros pecados. Él es como un padre amante que está siempre dispuesto y esperando que nosotros podamos ir a Él y ponernos a cuenta para poder estar a cuentas con Él y ser realmente felices y tener la paz que nos ofrece el cielo. Entonces, en esa confesión, nuevamente se vuelven a ver las evidencias que estamos viendo, ¿no? Porque cuando uno confiesa algo que está mal, se ha dado cuenta que está mal, de hecho, en su vida a luchar para abandonar eso que está mal. Entonces ahí empieza también, nuevamente surge la reforma en la vida. Porque si yo sé que estaba haciendo algo mal que ofende a Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, ahora voy a dejar de hacer lo malo para no ofender a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado completamente al Señor. Y para eso tenemos que reconocer los pecados y pedir perdón a Dios. Hay personas, hermano Gabriel, que cuando uno le dice hay que arrepentirse, hay personas que no sienten arrepentimiento, dicen de repente, dicen, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Verdad? Ujú. Hay personas que de repente se sienten que en cierto grado son justas, pero en verdad Claro. nosotros somos pecadores por naturaleza. Desde el día en que fuimos engendrados, hemos heredado la condición pecaminosa. Entonces es inevitable que el ser humano no pueda no pecar en pensamiento, en palabras, en hechos, ¿verdad? Entonces, bajo la Ujú. figura de confesión y arrepentimiento está reconocer que somos pecadores. El apóstol Pablo, y estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un apóstol
él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué él decía eso? Porque él, antes de decir esa expresión tan interesante, él dice que lo que es bueno no lo hace, ¿verdad? La mentira siempre va delante de mí y empieza a dar como, vamos a decir, un listado de los errores que de repente más comunes que podemos incurrir cualquiera y de esa forma también dar a entender que él también era un ser pecaminoso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a su vez él reconoce la misericordia de Dios al perdonar sus pecados y la maravillosa justicia de Cristo que lo reviste para alcanzar la salvación. Entonces el arrepentimiento es algo muy importante en este proceso de prepararnos para poder alcanzar el bautismo. Pastor Marcelo, el arrepentimiento es por obra del Espíritu Santo, ¿Sí? trabajando en el corazón, en la mente de una persona. ¿Correcto? El Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del cristiano? El Espíritu Santo se lo podría como entender como parte de nuestra conciencia, es un poder divino que obra en nuestro ser cuando nosotros le damos cavidad para amonestarnos, para enseñarnos, para guiarnos en la vida. Entonces, cuando nosotros alcanzamos el conocimiento de Dios, ahora el Espíritu Santo empieza a obrar a nosotros para que nosotros podamos discernir las cosas que hacíamos algo antes como cosas comunes, discernir que eran cosas malas, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo nosotros también cuando oramos al Señor, Él nos da la fuerza para abandonar aquellas cosas que nos gustaban hacer, pero que sabemos que están mal, para hacer la voluntad de Dios. Correcto. De aquí entonces llegamos a comprender que tanto el Padre, Dios el Padre, nuestro amado Salvador Jesús y el Espíritu Santo están trabajando en favor de nuestra salvación. Eh, Muchas veces nosotros no llegamos a comprender cuán inmenso es el trabajo que el cielo realiza en favor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora podemos decir, después del arrepentimiento, ¿qué es lo que viene, Pastor Marcelo? Y ahora viene el bautismo, ¿verdad? Entonces dijimos, el discipulado, el creer, la fe y el arrepentimiento. Esas tres, por decir en estas tres partes que hemos dividido la preparación para el bautismo, ahora viene el bautismo. ¿Y cómo se lleva a cabo el bautismo? Lo hemos venido tratando de explicar en los textos anteriores, pero vamos a leer un texto más. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían a él y eran bautizados. ¿Por qué dice había muchas aguas? Porque debería de haber un lugar donde poder sumergir a la persona debajo de las aguas y volverla a salir de las aguas para que comience una nueva vida. Muertos, sepultados en la tumba de agua, por decirlo así, y renacidos en Cristo Jesús en nuevas criaturas. Entonces el verdadero bautismo, simbólicamente, como le dijimos, sepultados en el agua y emergiendo para una nueva vida, es justamente ese pacto maravilloso que el hombre hace aceptando a Jesús como su Salvador y queriendo ser parte de su iglesia y de su reino, ¿no? Entonces yo creo que Efesios capítulo 4 versículo 4 y 5 resume un poco lo que es la doctrina del bautismo, que esto es algo importante de entender. Yo voy a pedir a ti, hermano, que lo puedas buscar, eh, porque también este texto hay que explicarlo porque está muchas veces muy mal interpretado y nos va a dar pie para hablar un poquito más del verdadero bautismo, Bien, vamos a leer Efesios 4, 4 al 5. por favor. Dice así, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo. Muy bien. Entonces, Amén. mire,
este texto muchas veces es mal interpretado, mal utilizado por las personas donde dicen, no, si ya te bautizaste, tú no te puedes volver a bautizar porque es uno el bautismo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que estaba sucediendo y por qué el apóstol tiene que expresarse a los efesios a través de estas palabras, ¿no? Hablando de la iglesia, hablando del Espíritu, hablando del Señor, hablando de la fe, hablando del bautismo? En esos mismos tiempos ya había situaciones que se estaban dando de otras formas de bautismo, porque había etnias de otras naciones que practicaban también el bautismo en ese tiempo de la historia, como una recepción para ser parte de su pueblo. Entonces ellos tenían otras metodologías de bautismo. Y cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer, algunos trayendo tradiciones, como ha pasado muchas veces en la historia, o costumbres de otras naciones, empezaron a realizar bautismos de otra manera. Empezaron a adoctrinar de otra manera, a mezclar las costumbres paganas con las costumbres de la iglesia primitiva. No con las costumbres, sino con los mandatos de Dios de la iglesia primitiva. Entonces Pablo ahora tiene que dejar muy en claro a los efesios, diciéndole que nosotros somos un cuerpo en un espíritu, que es el espíritu del Señor, y dice que creemos en un Señor, en una fe, y creemos en un bautismo en relación a lo que es la única forma de llevar a cabo el bautismo, que el bautismo fue, por decir así, iniciado por el mismo Juan el Bautista y rectificado por el mismo Señor Jesucristo cuando fue para ser bautizado. Entonces, la metodología del bautismo es una. Por eso dice un bautismo. Pero esto no quiere decir que las personas se tengan que bautizar una sola vez. Y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero es importante esto, ¿por qué entender este texto bíblico? Porque en la antigüedad, la Iglesia Católica, ellos comenzaron a bautizar niños. ¿Por qué ellos comenzaron a bautizar niños? Primero, porque doctrinalmente ellos decían que los niños nacían con el pecado original y por lo tanto necesitaban ser bautizados. Entonces mezclaban la verdad con el error, porque todos nacemos con el pecado original, pero para ser bautizados hay la necesidad de los pasos que hemos visto aquí, ser discípulo, tener fe y arrepentirnos para aceptar a Jesús como nuestro Salvador, conocer a nuestro Salvador. ¿Y cómo un bebé iba a conocer esto? No, no hay forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la idea o la meta o el objetivo por el cual la Iglesia Católica incluyó el bautismo de niños? Era que bajo la visión de este texto bíblico, el día de mañana cuando crecieran y ellos quieran bautizarse en otra iglesia, ellos le digan, no, tú no te puedes bautizar de nuevo porque es uno el bautismo y ya fuiste bautizado cuando niño. Entonces, de esa forma, retener a aquellos niños que habían sido bautizados cuando pequeños. Cuando adultos ya no se podían bautizar. Otro había tomado su decisión y ellos simplemente ahora eran la consecuencia de las decisiones de sus padres o del sacerdote en ese momento. Entonces, cuán importante es comprender y conocer la palabra de Dios. Cuando habla de un bautismo, está hablando de la metodología y del bautismo original que estableció Juan el Bautista y ratificó nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de las personas que pueden aceptar a Jesús como su Salvador y pueden arrepentirse de sus pecados y que se lleva a cabo por medio de la inmersión. ¿Sí? Creo que quedó claro ahí, hermano Gabriel. Ujú. ¿Algún dato más? Sí, está muy importante el tema que estamos llevando adelante, Pastor Marcelo. Y es más, ¿no? La Biblia nos habla de el ejemplo que Jesús nos da, ¿verdad? Él él fue bautizado aproximadamente cuando él tenía algo de 30 años, ¿verdad? Según el libro Sí, de Lucas, ¿no? Al iniciar correcto. su ministerio aproximadamente. Y el texto que usted ha leído me llamó bastante la atención. Esto de Juan capítulo 3 23 allí habla, dice, porque allí había mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, ¿no? Entonces, Ujú. no habla de un recipiente pequeño de agua, ¿no? O algo muy poca agua, sino había mucha agua. Y mismo Jesús también cuando fue bautizado, él fue bautizado en el río Jordán, ¿no? Por inmersión, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Entonces, de esta manera estamos viendo ya estos pasos Ujú, para que eh, pueda llegarse a hacer este pacto con el Señor al bautismo, pueda llegarse a las aguas bautismales. Ahora, hermano Marcelo, ujú. la importancia del bautismo. ¿Cuál es la importancia del bautismo a las personas que pueden llegar a la iglesia y escuchan del bautismo o ven realizarse el bautismo? eh, ¿Cuál es la importancia del bautismo que se debe comprender, ¿no? Con respecto al bautismo, hermano Marcelo. Bien, vamos a tener este punto de desarrollar ahora, pero no quiero dejar pasar algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Tú mencionaste de muchas aguas, ¿verdad? Donde se llevó a cabo el bautismo. Y ese punto más adelante lo vamos a desarrollar para poder ver si era mucha, si era poca, si se necesita, qué cantidad, ¿no? Entonces eso lo vamos a dejar pendiente para un poquito más adelante. Pero hablando de la importancia del bautismo, el bautismo es un acto de obediencia a Dios y un testimonio de nuestra fe. Es una elección y decisión. ¿Bien? Entonces, cuando una persona es bautizada, ha decidido seguir a Cristo y ha elegido hacer la voluntad de Dios. Entonces el bautismo es para salvación. Es un paso muy importante en el camino hacia la salvación. Como habíamos leído el texto anterior, aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo, decía la palabra de Dios. También el bautismo es para seguir esa edificación, esa construcción o ese discipulado que va a ir aumentando en conocimiento a medida que nosotros nos vamos fusionando a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, a mí me maravilla esa expresión cuando él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que vivo ahora en la carne, ¿lo vivo qué? Lo vivo en la fe de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo realmente podemos llegar a esa, cómo podemos llegar a desarrollar en nuestra vida esta característica que desarrolló el apóstol Pablo, justamente en esa edificación con Cristo continua que se va a desarrollar post bautismo? O sea, el bautismo, como lo dijimos antes, es un paso más, es una recepción al medio de la gracia que Dios ha establecido para la salvación, pero de ahí en adelante nosotros seguimos en edificación, seguimos en crecimiento y sobre todas las cosas en unirnos cada vez más al Señor Jesús para llegar en cierto momento llegar a decir lo mismo que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto, por supuesto, para poder lograrlo, nos lleva a tener un compromiso con el Señor, un compromiso con Dios. Por eso se menciona de que cuando una persona es bautizada está haciendo un pacto con Dios. ¿Cuál es ese pacto con Dios? ¿Cuál es ese compromiso con Dios? Es de vivir una vida en obediencia a Dios. Y es ahí donde podemos decir, la situación humana se complica o se puede poner un poco difícil, porque cuando el ser humano, así como acepta y conoce a Dios y ahora cree que hay un Dios, también créame que existe Satanás. ¿Verdad? Entonces, cuando el cristiano acepta a Jesús como su Salvador, toma la decisión de la salvación y se bautiza, ahora el enemigo viene ¿para qué? Para atormentarlo, para atacarlo y para desviarlo de la fe. Esto pasó mismo, imagínense si pasó con el mismo Señor Jesús, ¿cómo no va a pasar con nosotros? Dice que cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas bautismales y fue al desierto, allí ¿quién fue a tentarlo? Satanás. ¿Verdad? Entonces, de la misma forma nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos bautizamos, van a venir los azotes del diablo. Pero si nosotros estamos edificándonos con Cristo, si estamos uniéndonos al Señor Jesús en su perfecta justicia y hemos declarado que hemos hecho ese compromiso con el Señor públicamente y de corazón con Dios, ahora el Señor nos sostiene con la mano derecha para que andemos en obediencia, para que podamos vivir sostenidos de ese compromiso. Y por supuesto que el Señor ha estipulado medios de la gracia también, como es la Santa Cena, donde cada cierto periodo de tiempo uno sigue renovando ese pacto, sigue recordando el sacrificio de Cristo, aceptando ese don maravilloso de la salvación que nos ofreció a través de su muerte y resurrección. Entonces,
La importancia del bautismo, resumiendo, es que es para salvación, que es para edificación y que es un compromiso que hacemos con Dios. Muy bien, muy bien. Esta última parte me llama la atención, es un compromiso, ¿no? Es esta, ahora unir nuestra vida a Cristo, aceptar a Cristo, es ahora andar a su voluntad, ¿no? Nosotros ah, ahora buscamos hacer la voluntad de Jesús, aprender de su palabra y a crecer también en esa luz, a vivir esa luz que vamos conociendo cada vez más transcurre en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué Hermano, podríamos decir? Sí, 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 antes sí, que hermano. pasemos a lo siguiente, cuando tú hablas de un compromiso, pensé en lo siguiente, porque esto también se presta para de repente, mira, cuando una persona quiere bautizarse, el diablo obra de muchas maneras para que esa persona no se decida, ¿verdad? Porque es el objetivo de Satanás, que no se decida a bautizarse. No solamente sobre la persona que va a ser bautizada, sino sobre los que lo rodean, que son los que tienen que ayudar en el estímulo para que él pueda tomar esa decisión, ¿verdad? Pero pienso, compromiso, ¿por qué compromiso? Porque toda decisión importante es pactada por medio de un compromiso público. ¿Eh? Y pensé, entre otros ejemplos que me vinieron a la mente, el casamiento. Por ejemplo, hoy día las personas no quieren hacer ese compromiso. La mayoría se une con su pareja, viven en concubinato, sin compromiso, sin responsabilidades, y lo toman o lo dejan cuando quieren, ¿verdad? Pero cuando una persona realmente ama a otra persona y quiere pasar el resto de su vida, hace un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Va y se casa, ¿verdad? Delante del registro civil, delante del Señor, hace el compromiso público de que quiere vivir toda la vida con esa persona. Y es por eso que el bautismo es un compromiso, porque si la iglesia no tendría ese acto de compromiso, las personas irían y se fueran como quieran de la iglesia, harían lo que quisieran en la iglesia, pero no, hay un compromiso con el Señor. Cuando hay un compromiso, un verdadero amor, en ese desarrollo el matrimonio crece, crece para toda una vida, hermano. Va a haber luchas, va a haber diferencias, porque los matrimonios no son perfectos, tienen sus desafíos también. Entonces, allí uno, como hizo un compromiso, mantiene el pacto, se sujeta al compromiso y permanece con su matrimonio. Entonces, lo mismo es con el Señor en el bautismo. Cuando uno hace el compromiso con Dios, ahora tiene ese deber de permanecer. Van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Puede que caiga en pecado, pero dice el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Mira, yo le decía aquí a los jóvenes, aquí en la iglesia donde estoy, Alto Hospicio, tenemos un grupo de casi 10 jóvenes preparándose para bautismo, ¿no? Entonces yo le decía, miren, jóvenes, en verdad el compromiso del bautismo es un escudo de la fe. Porque hoy día ustedes, como no están bautizados, sienten en su modo inconsciente de fe el pensamiento satánico de decir, ah, yo puedo hacer esto porque no estoy bautizado. ¿Me entiendes? Darse ciertas licencias de pecado. Pero cuando uno se bautiza, ese escudo de la fe del bautismo, ese compromiso que usted hizo con el Señor, ahora le da la defensa. Cuando los jóvenes, los amigos vienen con tentaciones, ahora tú dices, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy bautizado, yo hice un pacto con el Señor. Es por eso la importancia del compromiso con Dios. Un compromiso sella nuestra lealtad al Señor. Bien, bien. Muy, muy interesante lo que estamos viendo. Más o menos quiero llegar a entender ese texto muy precioso de Gálatas 2:20 que usted lo mencionó hace un momento. Ujú. No, en esto del compromiso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Vive Cristo Cristo en mí. en mí. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Ahora, en ese compromiso, ahora nosotros estamos.
unidos con Cristo, ¿no? Dispuestos a ser guiados por Él, por ser instrumentos del Espíritu Santo. Ahora nuestra vida está unida a Cristo y Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué interesante, hermanos, de comprender este punto tan importante que la palabra de Dios eh, nos da, que nosotros podamos con oración cada vez más buscar eh, andar con Jesús. Bien, hermano Marcelo, ¿qué viene a continuación sobre la importancia del bautismo? Mire, en realidad creo que ya hemos redundado en lo que, cuándo debe ocurrir el bautismo. Creo que quedó demasiado claro, ¿no? Cuando hay todo ese maravilloso proceso que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, que el tiempo no es determinado humanamente, va a depender de la persona que quiera entregar su vida al Señor en su desarrollo. Ahora viene la figura de quiénes realizan ese pacto, ¿verdad? ¿Quiénes son los encargados de decidir para ejecutar el hecho del bautismo? Y aquí es donde entra parte, ya lo habíamos hablado antes, que es la responsabilidad de la iglesia. Cuando el Señor Jesús habló con Pedro, él, hablando de su iglesia, le decía, todo lo que ligares en la tierra será ligado ¿en dónde? En el cielo. En el Y cielo. todo lo que tú desligares en la tierra, o sea, la iglesia, será desligado en el cielo. ¿A qué se refería el Señor con esto? Es que ese compromiso que se va a llevar a cabo es para ser parte de la iglesia de Dios y quienes toman la decisión de esa persona si va a ser aceptada como miembro o no de la iglesia es la misma iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el bautismo es un símbolo de nuestra permanencia en ella, en la misma iglesia. La iglesia es como la novia, ¿verdad? Preparada para el esposo. Es la que está militando en esta tierra con el propósito de alcanzar la salvación. Entonces, cuando hablamos de esto es importante porque, mire, muchas veces dice, ¿quién decide un bautismo? ¿El pastor? No, el pastor no decide el bautismo. El que decide el bautismo es la iglesia en su conjunto. El pastor no puede decir bauticen a fulano o bauticen a mengano, no. El pastor está para guiar, para enseñar, para estimular, pero la decisión y la autoridad Dios la otorgó no al pastor, a la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es importante que podamos tener. Por supuesto que la iglesia siempre tiene que estar unida en oración para con las personas que se están preparando, ¿verdad? Para que pueda cumplir con la voluntad de Dios en relación a la salvación de las almas. Y sobre todas las cosas la iglesia tiene que luchar por estar unida en el amor que solo Dios puede darnos. Porque mire, la iglesia es comparada, que a veces también es mal interpretada por la gente. Hay gente que cree que la iglesia son todos santos, ¿verdad? Y después cuando llegan a la iglesia se decepcionan. Y eso es importante entender, la iglesia no son santos, es todo lo contrario. En la iglesia hay pecadores públicos, figuras públicas. ¿Por qué? Porque se han bautizado y públicamente han dicho al mundo soy un pecador y acepto a Cristo como mi Salvador. Entonces la iglesia es muchas veces comparada podemos decir así sanamente, que la iglesia es como un hospital, ¿verdad? ¿Quiénes van al hospital? Los enfermos. ¿Para qué van los enfermos al hospital? Para sanarse. ¿Quiénes vienen a la iglesia? Los pecadores. ¿Por qué vienen los pecadores a la iglesia? Para sanarse también de la contaminación del pecado y para avanzar con la gracia de Dios hacia la santidad, hacia el abandono de todas las cosas que son malas. Entonces, la iglesia es la máxima autoridad eh, que Dios ha establecido para poder llevar a cabo el desarrollo del bautismo. Y por supuesto, el acto mismo del bautismo lo realizan los siervos del Señor, ¿no? En este caso, los pastores. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, aquí, o sea, la pregunta que se mencionó, ¿no? ¿Quiénes realizan el pacto del bautismo? Entonces, la iglesia, ¿no? La iglesia tiene, en reunión, tiene ese privilegio de aprobar a alguien para ser bautizado, para que pueda realizar su pacto. La iglesia se une en oración por esa nueva alma que van a ser, trabaja en favor de ella, en el amor de Cristo. Ujú. Entonces, la iglesia hace todo el trabajo unido para que
ese hermano o esa hermana pueda realizar su pacto con el Señor. Qué interesante, mis hermanos, eh, que con oración eh, todos nosotros podamos unirnos para seguir trabajando por la salvación de las almas y que también en el momento preciso, en el momento que el Señor ve que ya llegó el momento, se puede realizar el pacto, ¿no? De esa alma. Hermano Marcelo, hay una pregunta muy importante. Am, en esta tierra hay muchas iglesias, muchas religiones y hay iglesias que tienen ah, pastoras. A la luz de la palabra de Dios, ¿pueden hermanas pastoras bautizar? Eh, ¿Qué dice la Biblia con respecto a ello, manito Marcelo? Muy interesante pregunta. Entonces, mira, para eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, tener en consideración que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad y con el mismo valor, ¿ya? Conforme Génesis 1:27, fueron hechos a la imagen de Dios. Pablo afirma también que en términos de valor no hay ni hombre ni mujer en Cristo delante de Dios. Sin embargo, desde la creación Dios estableció roles diferentes para ambos. La mujer fue creada justamente con un propósito y era el propósito de ser ayuda idónea para el hombre y no al revés, ¿verdad? Entonces, eso lo explica el apóstol Pablo. Entonces, en el plan original de Dios, desde la creación, colocó al hombre como cabeza de la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar. El apóstol Pablo nos dice allí en Timoteo 2:12, ¿puedes leer, hermano? Timoteo 2:12, la primera parte. Mateo, Timoteo, primera de Timoteo, perdón, vamos a ver Timoteo. la primera parte nomás de ese texto. Mm, mm, Bien, primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 12 dice, Ujú, porque no permito a la mujer enseñar, ni ujú. usurpar autoridad sobre el varón, Ahí sino nomás. estar en silencio. Perdón. Bien. Sí, ahí nomás puede ser. Después vamos a sustentar un poquito más, pero mira, cuando el apóstol Pablo estaba refiriéndose a no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no estaba hablando de una situación cultural o de quizás, por decirlo así, de una cultura, de un tiempo más presente sobre el antiguo, no. Pablo estaba refiriéndose al orden de la creación. Y esto tiene que ser entendido porque a veces este texto es mal interpretado como machismo y cosas así, pero no, el apóstol Pablo estaba hablando del orden de la creación. Y eso lo vemos en el versículo 13. Puede leer el mismo capítulo, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Bien. Entonces allí tenemos la figura del orden de la creación. Primero fue creado el hombre y fue puesto como cabeza y sacerdote, y luego fue creada la mujer bajo la figura de una ayuda idónea para el hombre. Y es por eso que la misma Biblia enseña de que la mujer no fue creada con el propósito de enseñar, sino que el hombre fue creado con el propósito de enseñar y ejercer el sacerdocio. Esto no solo nos indica que la mujer no puede ser, no solo nos indica que no puede ser pastora, sino también nos indica la función en la práctica por la cual la mujer fue creada y el área donde ella va a enseñar. Porque en verdad la mujer también tiene cualidades para enseñar, pero en el área que le fue asignada. Porque Dios trajo a la mujer justamente con el propósito también de ser la ayudadora del esposo en el hogar. Y allí está la función de justamente guiar al hogar, de educar a sus hijos. También el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2 habla de que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, justamente bajo el plano de el orden estipulado en la creación. Entonces, cuando hablamos si las mujeres o si las hermanas pueden llegar a ser pastoras o pueden ejercer el pastorado o hacer un bautismo, no. La palabra de Dios dice bien claro que eso no puede ser hecho así porque no fue el plan original de Dios.
Bien, Pastor Marcelo, hay un texto en la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 2, dice, pues es necesario que el obispo, el pastor, ¿verdad? El obispo sea Ujú. irreprensible, dice, marido de una sola mujer. O sea, está hablando del varón, ¿verdad? ¿No? Claro, Marido de de una sola mujer. O sea, no habla de la mujer, ¿no? Está hablando del varón, hombre. ¿no? Del Ujú. hombre. Entonces, el obispo, según lo que entendemos aquí, él tiene el privilegio de ser, o sea, el hombre tiene, que es llamado, ¿no? Para el ministerio, es hombre realmente, ¿no? Sí. Entonces, mira, en verdad podemos sustentar con otros textos más, pero creo que la figura es categórica en lo que Dios, o en el propósito de Dios, tanto crear el hombre como la mujer. Y no por esto la mujer se tiene que sentir menos que el hombre, porque lo dije al principio, ¿verdad? Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad y el mismo valor. Y el apóstol Pablo dice, no hay griego, no hay judío, no hay hombre ni mujer delante del Señor. Somos todos iguales. Pero para que se cumpla el propósito de Dios en su iglesia, Él estableció un orden desde la misma creación. ¿Mm? Y eso, volvemos al principio. Si una persona se convierte al Señor, si quiere hacer la voluntad, si es un verdadero discípulo, va a querer hacer la voluntad de Dios en todo. Por supuesto, ¿no? Interesante. Entonces vemos que en el hogar, el esposo es, ¿no? Cabeza de la esposa, ¿cierto? Ujú. En el hogar, ¿no? Y bien, qué interesante. Entonces, mis hermanos, según la Biblia, la palabra de Dios, vemos que no hay aprobación para que una dama fuera pastora, ¿no? No, no hay aprobación según la palabra de Dios, porque escrito está, ¿no? Bien. Correcto. Eh, ¿Alguna acotación más? Porque hay una pregunta muy importante después. Sí, mira, solo agregar esto, que esto lo estamos más apuntando hacia el extremo, ¿verdad? De una pastora, ¿verdad? Mi esposa, por ejemplo, muchas personas le dicen pastora porque es la esposa del pastor, ¿verdad? Pero no es la Claro. figura, no es la figura, ella no es pastora. Ella es la esposa del pastor, ¿verdad? Y nuestras hermanas en las iglesias también ellas están ahí al servicio de la iglesia en muchas áreas, en Dorcas, en diaconado, ¿verdad? Hasta a veces también en lo que es hay departamentos de la mujer, donde también ellas enseñan, en la participación muchas veces de los cultos, de la escuela sabática, que es muy diferente el servicio a querer ocupar la posición que Dios dio al hombre. Eso me gustaría que quede claro también. El equilibrio de lo que somos como hombre y mujer delante de Cristo y en poder decir, en el plan original de Dios. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, con esto queda muy claro a la luz de la palabra de Dios que solamente los varones, ¿no? Varones son llamados para ser pastores, ministros, ¿no? Para llevar adelante esta obra, este ministerio muy sagrado, ¿no? Que es el pastorado. Bien, una pregunta, Pastor Marcelo, en cuanto al bautismo. Estamos tratando este tema muy importante. ¿Puede perderse el bautismo después que una persona realiza su pacto con el Señor? ¿Puede en algún momento ser anulado ese pacto? ¿Puede llegar ese momento que por supuesto puede ser muy doloroso, muy triste, ¿verdad? Pero ¿puede perderse el bautismo? Bien. ¿O es que una Bueno, persona que es bautizada ya queda bautizada ya para siempre y pase lo que pase, ya es suficiente? ¿Será así? ya. Por eso ya aclarábamos el versículo de Efesios, ¿no? Capítulo 4 donde allí decía un bautismo, ¿no? Entonces muchas veces las personas creen que se bautizaron una vez y es una vez para siempre, y no es así. En verdad el bautismo uno puede perder. ¿Por qué? Porque la persona si rompe el pacto que hizo con el Señor, no puede permanecer.
dentro del pacto. ¿eh? Entonces, cuando uno se bautiza, se compromete con el Señor en obediencia hacia Dios. Mismo Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Claro. también tenemos otro texto que dice que el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces ahí tenemos la figura de cómo se puede perder el bautismo. Simplemente cuando una persona rompe el pacto que realizó a través de este en desobediencia, ¿verdad? Y esto, como tú lo mencionaste, es algo muy triste para la iglesia, muy triste para el cielo, porque el mismo Señor Jesús dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. O sea, cuando una persona se arrepiente y se entrega al Señor y se bautiza en el cielo, hay fiesta. Su iglesia está de fiesta. Pero cuando una persona se aparta de la verdad en desobediencia abierta a los mandamientos de Dios y tiene que ser separada o desvinculada de su pacto bautismal, eso es algo muy triste y es real, ¿verdad? Pero esto da pie para otra cosa, otra situación, que esto no quiere decir que la persona se pueda rebautizar, ¿verdad? Entonces, como estábamos mencionando, la figura está en que si una persona pierde su bautismo, existe la posibilidad de ser rebautizada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el rebautismo? Es una persona que nuevamente arrepentida vuelve al Señor y quiere bautizarse una vez más. Y esto también eh, tiene confirmación bíblica, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, allí en el libro de Hechos 19, 3 al 5. Bueno, esta es la figura de estas personas de Éfeso que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan el Bautista, pero que ahora al conocer por medio de los apóstoles a Jesucristo, se vuelven a bautizar, ¿verdad? Esa es una de las figuras del rebautismo, o sea, adquirir nuevo conocimiento es una opción para el rebautismo. Y muchas veces esto se puede dar en las personas que se apartan de la fe y pierden el bautismo. ¿Por qué? Porque por causa de su incredulidad se apartan de la verdad. ¿Me entiendes? Luego ellos, al volver a entender o al conseguir más conocimiento de lo que es la salvación, de lo que es el amor de Dios y la justicia de Jesucristo, vuelven a la fe con el deseo de permanecer nuevamente en su iglesia y en esa figura de conversión nuevamente pasan por las aguas bautismales. No sé si quedó bien claro o tienes alguna duda o pregunta, Es, hermano. sí, una pregunta adicional a esta pregunta que ya lo hicimos. ¿Qué ocurre cuando eh, imaginamos o vemos un hermano que viene de una otra congregación, de otra iglesia? Y él manifiesta ser bautizado en su iglesia, manifiesta no haber cometido pecado o manifiesta no haber transgredido los mandamientos de Dios, y él quiere ser recibido como miembro en nuestra iglesia sin ser bautizado, ¿no? Ujú. La pregunta es, ¿podemos recibir a ese hermano o a esa hermana que realizó su bautismo en otra iglesia y ahora quiere ser en nuestra iglesia ser recibido como miembro? ¿Se puede recibir a ellos como miembros sin ser bautizado? Claro. Entonces, mira, vuelvo, es lo mismo. Lo voy a repetir de otra forma para que se vea la figura. Es como decir, porque mira, hermano, si viene de otra denominación religiosa, no tiene nuestra misma doctrina, no tiene nuestro mismo conocimiento de la verdad. ¿Me entiende? Entonces, es como decir, ¿en qué bautismo fueron? ¿Dónde se bautizó usted? Yo me bauticé en el bautismo de Juan el Bautista, ya estoy bautizado. ¿Me entiende? Pero ahora llega a nuestra iglesia y va a adquirir más conocimiento, una nueva luz de la verdad. Eh, y bajo esa figura de obtener un nuevo conocimiento es que quiere permanecer en nuestra iglesia, quiere ser parte de nuestra iglesia. Porque si la persona realmente no vino a aprender algo nuevo, no vino a entender quizás una fase más amplia de la salvación, permanecería en su iglesia. Pero ahora vino a la iglesia, comprendió más ampliamente la verdad y quiere pasar a ser parte de nuestra iglesia. Entonces tiene que ser rebautizada. Antiguamente se daba la figura
de que dentro de lo que era la iglesia adventista y el movimiento de reforma era prácticamente lo mismo en casi todas las cosas, pero hoy día ya esa figura ha cambiado mucho. Entonces, lo más cercano que nosotros podemos tener hacia lo que es la doctrina bíblica puede ser una persona adventista, porque no podemos hablar de otras denominaciones religiosas que tienen una fe totalmente diferente. Ellos podrían venir y decir que ya están bautizados y quieren unirse a nuestra iglesia, pero en base a lo que ellos saben de allí, a lo que vienen a aprender aquí, ellos necesitan ser rebautizados. Pero eso es una decisión que ellos van a tomar con la ayuda del Espíritu Santo en virtud de ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, pedimos que cada uno de nosotros oremos en nuestros corazones, oremos en nuestros hogares, nuestras familias, que el Señor nos pueda dar de su santa palabra, que podamos aprender, que nuestra fe sea fortalecida en el Señor. Y como que ya estamos llegando al final de este estudio, en Ujú. nuestro deseo es de que podamos cada vez más estar cerca del Señor. Hermano Amén. Marcelo, una última pregunta con respecto a este tema que estamos tratando, el bautismo. Como que ya un poquito se ha tocado este punto, ¿no? Pero ¿cuál puede ser la edad en la cual una persona puede realizar su bautismo, ¿no? La edad. Bien, Y otra preguntita al ladito del ah, el lugar del bautismo. ¿Qué podemos decir del lugar donde la persona se debe bautizar? ¿No? Elegir, puede ser en la playa, ¿no? O puede ser en el río, porque Jesús nos dio un ejemplo, ¿no? Él fue bautizado en el río Jordán. ujú. Bien, mira, vamos por la primera, la edad, ¿verdad? Habíamos mencionado los puntos necesarios para el bautismo, ¿no? Entonces, allí tiene que haber deseo de aprender, de querer hacer la voluntad de Dios, arrepentimiento por el reconocimiento del pecado y el creer, creer en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, para ser bautizado tiene que ser una persona que haya alcanzado una edad y una madurez que pueda entender estas cosas, ¿verdad? En el pueblo de Israel, los jóvenes que alcanzaban la edad de 13, 14 años ya eran presentados en la sinagoga y se convertían en hijos de la ley, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya eran juzgados por la ley de Dios. Entonces, hoy día nosotros podemos decir que una edad de 14 años, 13 años en adelante va a depender mucho de la madurez de la persona, ¿no? Hay niños que tienen esa edad y que por supuesto, cuando hablamos de madurez, no podemos poner la figura de una persona de 20, 30 años con una persona de 14 años. Estamos hablando de la madurez dentro de su rango de edad, ¿entiendes? Entonces, dentro de su rango de edad que la persona pueda aceptar a Jesús como su Salvador, que pueda reconocer su condición pecaminosa, está apto para poder ser bautizado, siguiendo el proceso, ¿no? Entonces, jóvenes se pueden bautizar a partir de esa edad en adelante, conforme su condición de madurez, en los rangos de edad que corresponde, ¿no? Por eso digo, porque a veces las personas quieren que un joven tenga la madurez que tiene una persona de 30, 40 años, es imposible. Estamos hablando de madurez dentro de su rango de edad. Bien, pero en ninguno de los casos se puede bautizar niños, porque los niños no tienen la capacidad de comprender lo que es el pecado, no tienen la capacidad de lo que es un verdadero arrepentimiento, y menos aceptar a Jesús como su Salvador, ¿no? En su inconsciencia. Estamos hablando de bebés, no niños pequeñitos. Correcto, Eso. correcto. Entonces vemos aquí que es muy aconsejable, ¿no? Como usted dice, ¿no? Que el joven que ya va comprendiendo, ¿no? En su madurez, ya va comprendiendo qué es bueno, qué es malo, ya va entendiendo que aceptar a Cristo es su única salvaguardia y va entendiendo que Cristo es su Salvador, entonces él puede hacer una decisión y en el momento preciso que Dios lo dispone, puede llegar a ser su pacto con el Señor. Hermano Y Marcelo, eso, para terminar. sí, y eso es muy importante, ¿sabes qué? Yo destaco algo muy importante. El bautismo, cuanto más
en más temprana edad se haga, es mucho más beneficioso para para el joven como para la iglesia, ¿entiendes? Entonces, hay veces que jóvenes que dejan pasar el tiempo y a veces ya le gana la vida, ¿no? Le gana la vida con los estudios, con después una pareja, el matrimonio, y llegan a una edad avanzada donde toman la decisión de bautizarse y ya no tienen la fuerza física, mental y el tiempo para dedicarlo al Señor completamente. Ya es muy limitado la vida a medida que avanza. Entonces, cuán importante es que nuestras iglesias velen por los jóvenes para que ellos puedan tomar esta decisión teniéndoles paciencia, empatizando con su edad eh, y viendo las virtudes del servicio y de la salvaguardia que es el bautismo para ellos. El mensaje está muy claro a todos nuestros hermanos jóvenes. Este mensaje que Dios envía a través de su siervo. Jóvenes, no dejemos de pasar el tiempo, que no pasen los días y que cada vez más, ¿no? Transcurre el tiempo y seguimos postergando y mucho más postergando y puede ser que llegue el momento que no alcancemos a hacer nuestro pacto con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro Ujú. estudio, muy importante. Y la última pregunta, el El lugar lugar. del bautismo, hermano Esto, Marcelo. esto es importante, muy importante porque muchas veces he escuchado la figura, ¿no?, que ponen las personas del bautismo, ¿no? Lo ideal para realizar un bautismo, hermano, es tener un lugar abierto, puede ser un río, puede ser una playa, el mar, dar un testimonio lo más público posible, porque cuando usted lo hace en un lugar así abierto, y siempre hay testigos, ¿no? Gente inconversa de repente que ven este acto y les llama la atención y son movidas por el Espíritu Santo también a querer comprender y entender esto, ¿no? Por eso es es un compromiso público el bautismo, ¿verdad? Entonces lo ideal es eso, pero también se da la figura de que a veces no se reúnen las condiciones para poder, hay lugares donde no hay ríos o mar cerca, ¿verdad? Entonces, bajo esa figura, hay necesidad de hacer el bautismo en piscinas, se hacen piscinas y se hacen en piscinas. También hay bautisterios, hasta hay iglesias que tienen bautisterios donde realizan el bautismo ahí mismo, ¿no? Y esto en verdad es parte de de la esencia de lo que realmente significa el bautismo. Y con eso creo que tenemos que cerrar el tema de esta noche. ¿Qué significa el bautismo? ¿Muchas aguas? ¿Qué significa el bautismo? ¿Pocas aguas? No. El bautismo significa inmersión. Ese es el símbolo del bautismo. Inmersión, sumergir y emerger a una nueva vida. Sea donde hay muchas aguas, sea donde hay pocas aguas, la importancia es la inmersión. En el tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia primitiva comenzó a sufrir persecución, ya no podían realizar bautismos en lugares públicos. Entonces allí surgieron los bautisterios. Después, pasados los años, a través de la investigación de los arqueólogos, se descubrieron muchos bautisterios que había en iglesias, que había en lugares ocultos, pequeñas piscinas, donde allí celebraban el bautismo de las personas conversas. Y hoy día nosotros también tenemos diferentes lugares donde no tenemos eh, lugares como playas o como ríos y se hacen en bautisterios o en piscinas, ¿verdad? Entonces, las opciones son variadas, pero lo que importa aquí es el símbolo del acto, que es ser sumergidos muertos hacia la vida de pecado y emerger de las aguas por medio del don del Espíritu Santo que recibimos para una nueva vida. Creo que quedó Amén, claro, no sé si hay alguna otra pregunta, hermano. amén. Bueno, yo creo, hermano Marcelo, hemos llegado ya al final de este estudio y que sea de beneficio espiritual para nuestros hermanos, donde puedan ver, puedan escuchar este tema, a donde pueda llegar, que realmente sea de bendición para vuestro hogar, mis apreciados hermanos, Amén. y que cada uno de nosotros
podamos compartir la palabra de Dios con nuestros semejantes. La misión de la iglesia es evangelizar, llevar el mensaje a todo el mundo, a toda criatura, ¿ah? Y que también cuantos acepten a Cristo de todo corazón y servir a Cristo y caminar con Cristo puedan hacer su pacto con el Señor. Y así cuando Él venga por segunda vez, poder ser reconocidos como hijo de Dios. Hermano Marcelo, queremos pedirle unas palabras finales para terminar nuestro estudio en esta noche. Bien, sí, bueno, a todos los que vean este material y que puedan recibir este mensaje, el Señor dice, si hoy oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuán importante es la decisión de bautizarnos, no postergues el tiempo, porque nuestra vida es tan frágil, el tiempo es tan corto y la gracia se nos puede acabar en cualquier momento. Pero qué maravilloso es estar preparados para cuando se termine la gracia. Decir, Señor, aquí estoy, en tus manos, mi decisión ha sido tomada, he hecho lo que tú me has pedido, he alcanzado los medios de la gracia que tú me has otorgado y aquí estoy para tu reino. Pero qué triste es llegar quizás a un momento difícil de nuestra vida y encontrarnos con que no hemos hecho la voluntad de Dios, no hemos alcanzado el objetivo que el Señor tiene para con nosotros. No dejes pasar el tiempo. Toma tu decisión, entrégate al Señor, bautízate y sé parte de su iglesia. Y por supuesto a todos los que vean este material, dejen sus comentarios para que podamos también tenerlos presentes. Amén. Amén. Gracias, hermano Pastor Marcelo. Así que, apreciados hermanos y hermanas, amigos, en todo lugar donde están viendo ah, este video, este tema tan importante, si tienen alguna pregunta, si tienen algún pedido de oración, escríbanos y estaremos orando por vosotros. Si hay alguna pregunta, con la ayuda del Señor, podremos dar respuesta a la luz de la palabra del Señor. Bien, Amén. vamos a finalizar nuestro estudio esta noche con una oración. Voy a pedir a mi hermano Marcelo que nos guíe en oración. Amén. Oremos. Oramos. Amén. Oremos. Santísimo y eterno Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias porque nos has permitido realizar este estudio. Queremos pedirte que tú puedas bendecirlo, que tus ángeles vayan por delante, preparando los corazones para todas las personas que recibirán este mensaje. Bendice hermano Gabriel, su familia, y danos tu paz en nuestros corazones para que día a día, confiando en tu amor infinito, podamos andar en tus caminos, hacer tu voluntad y prepararnos para ir a tu encuentro. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, un saludo a todos nuevamente y estamos muy agradecidos por vuestra participación y Dios mediante nos vemos en una otra oportunidad. Nos Amén. vemos. Hasta luego. Chao, chao. Amén. Chao, chao.